Buenas tardes, mi nombre es María Elena, soy la directora de negocios de la agencia El Duque. Hoy queremos hacerles una conferencia que hablemos un momento sobre el tema de ley de insolvencia, que pues tanto boom ha ocasionado y pues tanta expectativa y tantas dudas que se han generado. Entonces, el día de hoy vamos a estar presentándoles esta conferencia. Vamos a dar 5 minutos más para que las personas que se vayan a agregar o que pues estén interesadas lleguen. En 5 minutos abrimos nuevamente. Por favor, estén pendientes. Ahí está Tania. Buenas tardes. Hola. Es un gusto que nos acompañen. Discúlpenos si de pronto tenemos interferencias en Internet, pero ustedes saben que en esta época el Internet es bastante complicado. En la agencia, pues nos hemos dado cuenta que hay muchas dudas al respecto. Nosotros somos especialistas en ley de insolvencia y queremos compartirles a ustedes toda la información, que ustedes puedan disipar todas las dudas con nosotros. Trajimos el día de hoy una especialista que está en el bufet de nuestros abogados y nos puede hablar respecto a la ley de insolvencia y empezar a disipar esas dudas. Si de pronto tienen preguntas, yo voy a estar muy pendiente del chat. Las vamos a disipar al final, todas las preguntas que ustedes salgan a través de este medio, vamos a despejarlas al final. Bienvenida, doctora Tania. ¿Cómo estás? Hola María Elena, muy buenas tardes. ¿Cómo están amigos que nos están viendo? Sean muy bienvenidos a nuestra conferencia de insolvencia y segunda oportunidad. Como bien decía María Elena, el día de hoy usted se informará respecto de los mecanismos legales existentes para proteger su patrimonio.
La información el día de hoy es tener poder, por lo que vamos a analizar todas las herramientas disponibles para blindarnos frente a nuestros acreedores. La idea es que el día de hoy ustedes que nos están mirando encuentren una solución a sus problemas financieros, porque los deudores también tenemos derechos. Queremos además que usted vuelva a dormir tranquilo y en el Duque Seguros les vamos a decir cómo. Qué valioso es el día de hoy poder dormir tranquilo, cuando usted se va a acostar, a descansar y pensar en cualquier otra cosa que no sean las deudas que le agobian. Pues hemos preparado para ustedes una presentación para poder aclarar respecto de las dudas que se presentan respecto de esta ley, la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. Es la 1564 de 2012. Esta ley, que apenas existe hace 6 años en Colombia, nos da un mundo de oportunidades. Es cierto que hoy, el día de hoy, estamos pasando por tiempos difíciles, pero quiero que usted sepa que en realidad pasar por un momento difícil no es excusa para no querer buscar soluciones y superar el estado de insolvencia. ¿Cuándo podemos aplicar a la ley de insolvencia? Bueno, la idea es que usted se acoja a esta ley cuando, por sea cuales sean los motivos, no pueda seguir cumpliendo normalmente con sus obligaciones o sus deudas o también pasivos, es como normalmente se le conoce en el mundo del derecho. Entendemos que las circunstancias de la vida van cambiando. Y es muy fácil endeudarse en realidad cuando somos estables económicamente, pero por ABC motivo sucede que se incendió mi casa, despidieron a mi esposo o a mi esposa, mi madre, mi padre o yo, alguien cercano a mi círculo familiar, sufrió de una enfermedad, me despidieron, estoy cesante hace 6 meses. Pues todas estas circunstancias es la que precisamente ha visto el gobierno que existen y que intentan dar alivios a las personas para que puedan tener esta segunda oportunidad. Y usted se puede acoger a la ley sin importar cuál sea en el fondo su actividad, si usted es independiente, es asalariado o el día de hoy no se encuentra laborando. Lo importante es que podamos presentar siempre alguna fórmula de arreglo con nuestros acreedores, alguna fórmula de llegar a un acuerdo de pago. Hay unas reglas, efectivamente, que tenemos que tener en cuenta cuando nos acogemos a la ley. Uno tiene que ser una persona natural, no comerciante. Es decir, usted no debe ejercer cámaras de alguna actividad de comercio o si las ejerce, al menos no estar registrado en cámaras de comercio. Muchos de nuestros asesorados se les indica que deben cerrar sus cámaras para poder adquirir en forma plena esta calidad de persona natural no comerciante. Debe tener además 2 o más acreedores. Es decir, la ley en realidad nos dice que debe tener 2 o más obligaciones a favor de 2 o más acreedores. Entonces, la regla de oro se resume a que usted debe tener al menos 2 acreedores diferentes. Por ejemplo, Banco de Vivienda con Banco de Bogotá.
Es ahí como se diferencia en el fondo de tener dos obligaciones, porque yo podría tener dos obligaciones con Banco de Bogotá, pero no cumplo con el requisito de si no tengo otro acreedor, por ejemplo, Banco de Vivienda. Entonces es importante tener dos acreedores diferentes y tener obligaciones pendientes de pago con esas obligaciones. Además, esas obligaciones, esos pasivos, esas deudas, deben al menos en un 50% estar en un estado de cesación de pagos. La ley establece que esta cesación de pagos debe ser al menos de 90 días hábiles. Tenemos clientes que llegan a nosotros y han sido muy juiciosos y dentro de la desesperación les ha tocado vender cosas para tener al día sus deudas, pero se dan cuenta que en realidad en un par de meses no van a poder cumplir. Entonces lo que nosotros les asesoramos es que precisamente adquieran ese estado de cesación de pago para poder cumplir con el requisito. Además, tiene que la persona contar con ciertos recursos para poder pagarle al centro de conciliación o notaría respectivo. Creamos para ustedes un plan de pago único. La idea es que nosotros podamos analizar en específico su caso. Todos los casos son diferentes porque todas las personas tienen patrimonios diferentes, gastos diferentes, trabajos diferentes. Por lo tanto, la idea es que tú te asesores para poder guiarte en forma independiente de los otros casos de los cuales ya hayas escuchado ciertas experiencias. ¿El valor de las deudas afecta en algo? Pues inicialmente la ley establece que no importa el valor de los montos o el valor de las deudas que tú tengas. Lo importante es entonces tener deudas. No establece un mínimo ni un máximo. Sin embargo, cuando más debemos, los centros de conciliación nos aumentan las tarifas. Por lo tanto, debemos ser muy rigurosos en definir exactamente cuánto es lo que adeudamos. Vamos con un ejemplo. ¿Qué sucede si el patrimonio tuyo representa 70 millones de pesos y tus deudas son mayores o menores a ese patrimonio? Vamos a hacer la diferencia entonces. Cuando tenemos que el patrimonio vale mucho más que 70 millones de pesos, pues nosotros te vamos a hacer algunas recomendaciones para proteger ese bien. La ideal sería que antes que tú te acojas al procedimiento de insolvencia, por ejemplo, constituyas una afectación a vivienda familiar o constituyas un patrimonio de familia o también constituyas un fideicomiso. Hay alternativas que podemos seguir para preparar nuestro procedimiento de insolvencia y ya te vamos a explicar qué sucedería si en realidad tus deudas superan más que tu patrimonio. Buscamos que este sea un procedimiento beneficioso y entonces al momento en que usted se acoge al procedimiento debe considerar que usted respalda todas sus deudas con todos sus bienes. Esto significa que independiente de si usted está en la ley de insolvencia o no, tenemos a los bienes ahí en riesgo. Por lo tanto, cuando usted se acoge a la ley, debe tener mucha claridad de cómo está moviendo usted sus piezas jurídicas para salvar el patrimonio o para definitivamente extinguir las deudas. La idea es que hagamos una conciliación. Esta conciliación se hace con todo tipo de acreedores, no importa a quién usted la adeude. Usted puede adeudar prediales, por ejemplo, en el caso de Bogotá, usted debería entonces citar a su acreedor Secretaría de Hacienda. Puede deberle, por ejemplo, a Sufi, Bancolombia, o a Finanzauto por el crédito del carro. Debe citar a ese acreedor. Puede tener un crédito hipotecario. Tenemos que citar entonces también al acreedor. Podemos también, por ejemplo, tener un leasing que se encuentra en mora. Ese leasing en mora puede ser negociado respecto de lo pasado. También, por ejemplo, si tiene un comparendo, si tiene algún primo, una tarjeta de crédito, un crédito rotativo. En definitiva, todas las obligaciones son negociables. Vamos a hablar ahora de los beneficios de la ley. La ley
el momento en que usted se acoge, le va a brindar una protección financiera. ¿Qué significa eso? Que inicialmente cuando usted se acoge al procedimiento, usted va a pagar en capital. Si usted tiene alguna demanda en contra suya, esos procesos que lo tienen tan agobiado se van a suspender. No es que se eliminen los procesos, es que se suspenden, se paralizan. Es como si a usted le congelaran su momento financiero en ese momento. Y además, dentro del procedimiento, usted no paga a ningún acreedor. No importa entonces la etapa del proceso. Lo ideal sería que usted llegara antes de que le arrebataran sus propiedades, para poder en el fondo organizar bien su insolvencia. Pero lo que le quiero decir es que la ley en realidad le permite a usted blindarse. Es una protección financiera. En realidad, cuando yo le decía que existen armas para poder protegernos de los acreedores, cuando a usted le van a rematar un bien y se acoge a la ley de insolvencia, es como si al acreedor usted le sacara una bazuca y le destruyera todo su proceso, porque no pueden continuar ejecutándole. Existen varias etapas en esta ley. Pues, si bien es cierto, tenemos que sentarnos a negociar, citar y notificar a todos sus acreedores, esto no se hace sola en una instancia. Usted tiene un periodo entre 60 a 90 días hábiles para llegar a un acuerdo de pago con sus acreedores. Sin embargo, usted no puede ofrecerles a los acreedores cualquier fórmula de pago. La ley ya ha establecido a quién debe pagarle primero, segundo, tercero y cuatro y hasta 5 tipos de créditos, dice la ley que existen. Por ejemplo, existen en primera clase los créditos de impuestos, lo que usted le podría deber en prediales a la DIAN o lo que le adeuda, perdón, a los prediales en Secretaría de Hacienda o lo que le adeuda en renta a la DIAN. Eso dice la ley que se debe pagar primero y por sobre todos los otros acreedores. En segunda clase tenemos los créditos que tienen prenda. Por ejemplo, si usted tiene un crédito con Sufi Colombia o con Serfinanz Auto respecto de un crédito de vehículo, entonces ese crédito se va a pagar en segundo lugar porque la ley dice que son de segunda clase. Tercera clase, se pagaría entonces en tercer lugar los créditos hipotecarios, dice la ley, aquellos que tienen esa garantía real sobre bienes inmuebles. Entonces, de esta forma, si usted, por ejemplo, adeudara a la DIAN, tuviese un carro y además un crédito hipotecario, debe primero pagar al acreedor DIAN o al acreedor Secretaría de Hacienda, debe pagar en segundo lugar su carro y en tercer lugar pagarle al acreedor del crédito hipotecario. Hay personas que, por ejemplo, cuando acuden a nuestras consultas vienen muy preocupadas porque quieren pagar rápidamente el crédito hipotecario y se concentran en pagar solo el crédito hipotecario. Pero la ley de insolvencia nos dice que no es posible que el deudor elija a quién pagarle, a quien considere que es su deuda más importante, porque la ley ya definió esa importancia. En cuarto lugar, por ejemplo, existen ciertos créditos que ciertas instituciones solicitan para financiar proyectos de carácter educativo. Eso sería una creencia de cuarta clase. Y quinta clase sería todo el resto de acreedores, por ejemplo, créditos rotativos, tarjetas de créditos, pagarés, letras que haya firmado, si le debe al conjunto, eso también es quinta clase. No sé si ustedes en algún momento habrán escuchado, eso es de quinta, o eso vale quinta. Pues efectivamente, cuando los acreedores hablan de quinta, hablan de esos créditos que en realidad en ciertos procedimientos concursales, porque en estos momentos ya estamos hablando de derecho concursal, son los créditos de menor valor, porque técnicamente en los procedimientos cuando se va a pagar se tienen que esperar de últimas para ser pagados. Entonces, a modo de conclusión, no podemos saltarnos en el fondo ese orden de prelación. Además, existe un procedimiento paralelo. ¿Qué pasa si me va mal en la negociación? Porque en realidad esto no es como una conciliación común y corriente. Existe un segundo procedimiento que se llama el de liquidación patrimonial y que ustedes deben tener a la vista. La liquidación patrimonial, básicamente, cuando fracasa un procedimiento, lo que hace es que llevamos este procedimiento, estos antecedentes ante el juez civil, quien le va a designar a usted un liquidador. El liquidador lo que hace es ir a buscar
todos los bienes que usted tenga y los va a adjudicar. En esta etapa no existe el remate, no existe que las publicaciones, que el secuestre, no. La ley establece que el liquidador emite un documento y a través de la resolución que lo aprueba, puede el acreedor ir directamente a el registro, solicitar que directamente ese bien básicamente se le inscriba a su nombre. Entonces, no podemos dejar de considerar que en esta etapa, entonces, estamos respondiendo con nuestros bienes. Ahora, ¿qué sucede si quedan saldos? Pues los saldos, vamos a volver al ejemplo anterior. Por ejemplo, si ustedes tenían 70 millones de pesos en capital y esos 70 millones en realidad que adeudaban son mucho más grandes de lo que en realidad vale su patrimonio. Usted puede tener, por ejemplo, un carro que vale 15 millones de pesos. En ese caso, lo que hace el liquidador es adjudicar ese único bien que usted tiene acá a sus acreedores. Y entonces el saldo restante, los 55 millones de pesos que usted no tenía para pagar, en algún momento usted debe dejar de tener esas deudas. Y eso es lo que esta ley busca. Por lo tanto, esa obligación se extingue. No sé si ustedes han escuchado alguna vez de la prescripción, en que los acreedores dicen, no, esa deuda ya está prescrita. O en otros momentos en que dicen, no, esa deuda ya por el paso del tiempo ya no se puede cobrar. Eso es porque la obligación ya se ha extinguido. Entonces, ahí tenemos una forma de extinguir el patrimonio. Otra forma, normalmente, de extinguir el patrimonio es a través del pago. O sea, las deudas mueren gracias al pago. Otra forma de extinguir las obligaciones, por ejemplo, si nosotros las novamos, es decir, cambiamos el objeto de pago a través de una dación de pago. Eso sería, por ejemplo, extinguir el patrimonio por la novación de la obligación. Otra forma de extinguir la obligación es a través de la muerte. La persona muere y entonces el acreedor no puede perseguir el pago y, por lo tanto, se extingue también esa obligación. Con esto les quiero explicar que en realidad la liquidación patrimonial lo que hace es extinguir la obligación también. Es una forma de que usted se pueda liberar de esas acreencias. Pues en realidad es como les estoy comentando, en ese sentido es muy beneficioso. Pero cuando tenemos un patrimonio que proteger, ya no son solamente 70 millones de pesos en capital que yo adeudo, sino que además yo tengo un patrimonio que representa 500 millones de pesos, por supuesto que ahí hay algo que proteger. Entonces tenemos que buscar la conciliación. Pues como les estábamos comentando, efectivamente a través de esta ley usted puede encontrar una segunda oportunidad y un reemprendimiento. Tania, muchas gracias. Realmente la ley tiene muchísimas variables y como lo decíamos al comienzo, cada ejercicio, cada persona es algo diferente. Queremos que entiendan que la ley para todos aplica y para todas las personas que están sintiendo ese acoso, ese ahogo financiero, esta es una escapatoria, esta es una salida legal. Pero es importante que entendamos que todos y cada uno, dependiendo de nuestro caso, dependiendo de cómo estemos en el proceso, va a ser muy diferente. No podemos pensar que la ley de insolvencia, aun cuando es una ley única, va a aplicar para todos los ejercicios igual. No sé, Tania, si te parezca que miremos unos ejemplos que yo elaboré en los que vamos a explicar un panorama muy similar, ¿sí? Es la misma persona en un panorama muy similar, pero van a haber unas variables que nos van a demostrar que aun cuando se parezcan los procesos, estos procesos, por esas diferencias, cambian bastante. Claro que sí, María Elena. Vamos, miremos esos ejemplos que le podrían ilustrar a las personas de lo que estamos hablando. En realidad lo mejor es aterrizar estos conceptos a un ejemplo práctico. Estoy mostrando mi pantalla. Tenemos un escenario de una cliente o una persona que tiene unas deudas con estas entidades, la vivienda, un libre inversión. BBVA tiene un portafolio donde le dieron tarjetas de crédito y libre inversión, Comcel, Finanzauto, la DIAN y el colegio de sus hijos, porque pues en este momento realmente la mayoría están pasando por situaciones económicas muy complicadas, inclusive pagar la colegiatura ha sido complicado.
Entonces, ¿qué vemos acá, Tania? Que es muy importante, que quiero que las personas entiendan. Normalmente, a quienes nosotros le debemos o nuestros acreedores nos cobran un capital y nos cobran unos intereses. Cuando nosotros nos llaman, nos dicen, usted en el momento está deudando 20 millones de pesos, pero es importante desglosar que de esos 20 millones de pesos yo estoy debiendo un capital y estoy debiendo unos intereses. Entonces, ahí parte este ejemplo para que entendamos que la ley de insolvencia va a empezar a aplicar únicamente con el capital, no va a aplicar a los intereses. Eso quiere decir que de los 58 millones que a doña María Pérez le están cobrando el día de hoy, ella realmente no está debiendo esos 58, está debiendo 41 millones 740. Estos 16 millones que nosotros vemos acá no van a entrar en nuestra ley, Tania. Cuéntanos tú sobre esto. Pues bueno, como les había comentado, en realidad ese es un gran beneficio. O sea, hay personas que yo creo que tienen la sensación de que pidieron 1 millón y terminaron debiendo 3 millones o 4 millones y no entendían por qué esta obligación aumentó tanto, si además habían pagado y a pesar de que intentaron pagar lo máximo posible y luego se pusieron en mora por ABC motivo y intentaron ir abonando, la deuda no bajaba, todo lo contrario, a pesar de los abonos seguía incrementando. Eso se debe a que día por día a nosotros nos cobran un interés adicional. Cuando nosotros contratamos un crédito, a nosotros se pagan dos cosas, pagar el capital y además pagar los intereses corrientes. Pero cuando usted cae en mora, también establece la ley, y probablemente también así se estableció en el contrato, que cuando usted se atrasa en el pago, se le va a cobrar otro interés que se llama el interés moratorio. Es decir, aparte de lo pactado, usted por día de mora va a estar pagando cerca del máximo legal permitido que se estableció en el fondo para este tipo de créditos, ¿no? Que está hoy en día cerca del 29, casi 30%. O sea, el 30% diario se está acumulando la obligación. Y esto hace que sintamos que debemos, ya no debemos uno, sino que debemos tres o cuatro. La ley viene precisamente a regular ese problema que yo estoy describiendo y entonces le da este gran beneficio a las personas. Hay personas que debían 20 millones solamente en capital y ya por el tiempo de mora, que llevaban más de 600 días de mora, o sea, más de 2 años, ¿qué sucedió? Se les triplicó o cuadruplicó la deuda en forma extraordinaria. Y entonces esta ley les permite como regresar, ¿no? Como hacer como un segundo comenzar, pero pagando exclusivamente el capital adeudado a la fecha en que la persona se acoge. Exactamente, Tania. Acá también es muy importante que miremos esta torta que colocamos acá a mano derecha. Los porcentajes tienen bastante relevancia en el proceso, Tania, porque tú sabes que cada acreedor tiene un voto sobre esta ley de insolvencia. Cuéntanos qué es esta votación, por qué es tan importante los porcentajes de votación en la ley. Sí, María Elena, te agradezco mucho esa pregunta porque no habíamos tocado ese punto. Precisamente cuando usted está negociando, no quiere decir que usted, por acogerse a la ley, pueda obligar a sus acreedores a lograr el acuerdo de pago que son de sus expectativas. La ley, en el fondo, obliga al acreedor a suspender los procedimientos y a participar del procedimiento, más no que necesariamente le acepten esa propuesta. Esa propuesta va a ser votada dependiendo el porcentaje de participación que se le asigne a cada acreedor. El porcentaje de participación se establece netamente del capital. Lo que básicamente se hace es el capital adeudado dividido por el total adeudado y ahí obtenemos entonces ese porcentaje de participación. Dice la ley que si usted se proyecta a pagar en 5 años, 60 meses, usted necesita el voto positivo de 2 o más acreedores que representen el 50%. Entonces, en este caso que estamos mirando la torta, debemos reunir los porcentajes más fuertes para lograr el acuerdo de pago y entonces enfocarnos también en estos acreedores para que ellos voten positivo. Sin embargo, no hay que olvidar que la ley también establece una excepción. Si usted se excede de los 60 meses, o sea, por ejemplo, 61 meses, 5 años y un mes, la ley se pone un poquito más exigente. No le dice a usted que el voto positivo de 2 o más acreedores.
que representen el 50%, sino que va a decir, va a tener que ser un porcentaje mayor, el del 60%. Entonces tenemos que tener claridad cuál es el plazo en el que queremos pagar. Pareciera que pagar una obligación, las obligaciones en 5 años es un periodo muy extenso, pero dependiendo de la capacidad económica de la persona, a veces es posible solicitar que no sean 5 años, sino que sean 6 años, 7 años, y para los casos de crédito hipotecario, que se les vuelva a dar la oportunidad de 10 años o 15 años. Tania, o sea, quiere decir que en este ejemplo que estamos observando aquí, yo tengo un acreedor que es Da Vivienda. Tiene el 38% de porcentaje. Eso quiere decir que si yo le sumo, acá tenemos el BBVA, ese otro 30%, si estos dos me votan positivo, ellos dos harían la diferencia, así todos votaran negativo. ¿Es así, Tania? Correcto. Pueden haber acreedores que voten en forma negativa, más si usted reunió el porcentaje, que en este caso llevamos con más del 60%, si juntamos a ambos acreedores, es obligatorio. Incluso si el acreedor lloró, votó en contra en la audiencia o el acreedor no participó, nunca fue una audiencia, es de obligatorio cumplimiento. Perfecto. Tania, otra cosa, en el ejemplo que estamos viendo acá, la señora María Pérez, ella tenía un crédito con Finanzauto. Como tú lo explicaste al comienzo, Finanzauto está en una segunda categoría por ser prendario, ¿cierto? Sí, Pero correcto. típicamente a María Pérez, a ella ya le habían recogido su carro, ella ya no tiene en posesión su carro. No tiene en este momento medios para pagos. ¿Qué pasa con María Pérez? Pues si no tiene cómo pagar, en realidad para María Pérez quizás la solución no es negociar, sino que extinguir sus obligaciones a través del procedimiento de liquidación. Básicamente lo que va a hacer el liquidador es tomar ese único carro, adjudicárselo, ponerlo a nombre de los acreedores de acuerdo a su porcentaje de participación, y luego de esa adjudicación el saldo restante se extingue. Por lo tanto, la persona en este caso puede reprender a través de la extinción de sus obligaciones. Eso quiere decir, Tania, que ya no tiene que pagar estas deudas. Que ya no tiene que pagar esas deudas, correctamente. Tú los has dicho de muy buena forma. Ya no va a tener que pagar más eso porque ella ya estuvo en un procedimiento en el cual agotó las instancias para poder, en el fondo, negociar y cumplir. Y luego de que esa instancia ya fue culminada, entonces con el procedimiento de liquidación no queda nada más que pagar con lo disponible. Fíjense que en realidad lo que aquí hace el legislador, la ley, es hacer como un análisis económico. No vamos a tener, fíjate que esta persona tiene más de 5 acreedores. No vamos a tener a 5 acreedores persiguiendo lo mismo, porque técnicamente eso se traduce a tener 5 jueces trabajando por lo mismo. Entonces, economicemos todo esto, los recursos que tenemos disponibles, lo enfocamos en un solo juez, el juez designa el liquidador y entonces, señores, si ya no hay más, pues ya entonces no pueden seguir cobrando la deuda. Lo que es muy diferente a si usted no se acoge a la ley, porque si, por ejemplo, hoy en día usted le rematan ese bien, Finanzauto le rematara ese bien a la señora que estamos aquí proyectando, y a Finanzauto no se le lograse pagar todo lo que se le debía, no solo capital y el interés pactado, sino que costas judiciales, honorarios de abogado y además el interés moratorio que estábamos comentando, la señora no se le extinguen las obligaciones, ella no pagó la deuda. Usted puede seguir adeudando y además que no solamente le quedaría adeudando a Finanzauto, sino que también a Concel, a BBVA, a la vivienda, a la DIAN y al colegio. En este caso, ¿la deuda a la DIAN también se extingue, Tania? Cuéntanos eso, por favor. Así es, las obligaciones con la DIAN también se extinguen. ¿Por qué? Porque la ley no hace diferencia entre los acreedores, así que la DIAN también queda por fuera. Pero ojo, es lo pasado, por ejemplo, si usted debía rentas del año 2009, el año 2019 hacia atrás, esas se extinguen, pero las que se siguen produciendo a futuro, esas no se extinguen porque la ley dice que se van a considerar solamente esas obligaciones que existían al momento de acogerse al procedimiento. Tania, vamos a mirar este mismo ejemplo, la señora María Pérez, pero la vamos a mirar con unas variables que van a hacer que esto cambie. Entonces voy a cambiar mi página para que miremos este segundo ejemplo, donde vamos a poder ver cuál es la diferencia en la que nosotros estamos hablando.
En el escenario 2, María Pérez debe una cantidad de dinero similar. Si nos damos cuenta, acá en las deudas totales, María está debiendo 49.490.000, casi 50 millones, de los cuales 8.600.000 son intereses y 48.90 es el capital. Ya entendemos que realmente nuestra ley de insolvencia va a comenzar con los 4.890. María Pérez, en diferencia del ejercicio anterior, en este ejercicio no tiene un libre inversión con la vivienda hipotecaria, con un valor mucho más alto, Tania. Eso quiere decir que su tabla de porcentaje de deuda, ella tiene casi el 56 a 60% de votación de la vivienda. Acuérdate que es un hipotecario y ella no lo quiere perder. En este escenario, ¿qué podemos hacer, Tania? Pues mira, en realidad en este caso, María Elena, lo mejor es poder lograr un acuerdo de pago, porque efectivamente la señora tiene bienes, ¿no? Ahí estamos viendo que tiene no solamente un carro, sino que también tiene una propiedad. Y entonces aquí hay algo que proteger. De esta forma, pues le podríamos decir a la señora que adeuda en capital casi 41 millones de pesos, que le dividamos entonces ese capital y se lo proyectemos en 60 cuotas, y yo veo que tú lo tienes proyectado con un interés efectivo anual del 6%. ¿Por qué? ¿Por qué un interés efectivo anual del 6% si dijimos que la ley de insolvencia decía que yo no iba a pagar esos intereses? La ley habla de los intereses pasados. Los intereses futuros son materia de negociación. Puede que le pidan interés o puede que no le pidan interés. Y para los casos en cuando se trata de créditos en los que podrían ser respaldados por propiedades, en este caso esta casita, pues con mayor razón entonces ciertos acreedores piden el interés. Pero fíjense que el interés que están pidiendo el día de hoy es muy bajito, es del 6% efectivo anual. Por lo tanto, por ejemplo, podríamos a ella darle 60 meses y que eso le den cuotas aproximadas de 780.000 pesos para pagar tranquilamente. Sí, la tasa de interés realmente cambia. Sí, María Elena, dime. No te estoy escuchando muy bien, no sé si soy yo. Ok, lo que te decía, que importante entonces que las personas entiendan que si bien es cierto, los intereses pasados quedan condonados, no quiere decir entonces que igual le vayan a pedir algún interés futuro. Entonces, en este ejemplo se recomienda 100% que la persona negocie y el asesor debe entonces tener eso en mente, porque es demasiado importante cuando nos acogemos a esta ley de hacer buenas proyecciones de pago que le sean interesantes a la persona deudora, que la persona pueda pagar tranquilo, pero que también le sea interesante a los acreedores para que los acreedores no quieran que se les adjudique las propiedades. La verdad es que hoy en día los acreedores, si bien es cierto, este es un riesgo, los acreedores sí están dispuestos a negociar y en general los bancos son muy abiertos a poder encontrar soluciones. No quisiera dar nombre de algunos bancos, pero en realidad hay bancos que de verdad, por así decirlo, se ponen la bandera o la camiseta por sus clientes y le dan muy buenas opciones de pago. Pero esto es algo que opera solamente si lo pedimos, si decimos que somos insolventes y confesamos que no podemos pagar como veníamos pagando. De forma mágica no va a suceder. Entonces tenemos que asesorarnos y ya empezar a buscar alternativas para salir en el fondo adelante y tener así un reemprendimiento, una segunda oportunidad. Claro, Tania, y realmente es muy, muy importante que las personas entiendan que este es el momento en que asumir el hecho de que no podemos pagarnos deudas no es un pecado. Realmente todos, como tú lo dijiste al inicio de la charla, estamos sujetos a cualquier tipo de situación que nos lleve a esto. Entonces, podemos levantar la mano, podemos decir, en este momento necesito ayuda, en este momento no puedo con mis obligaciones, antes de que sucedan cosas mayores, porque en el segundo ejemplo, y cuando tenemos un bien, podemos estar pues perdiendo tanto trabajo que hemos realizado para tenerlo y de un momento a otro perderlo es muy duro. Tania, ¿sabes que no hablamos y de pronto es muy importante también
¿Cuántos son los tiempos en que nos demoramos o cuánto se demora un proceso de ley de insolvencia? En el ejemplo de María Pérez, en donde ella no va a pagar, ¿cuánto puede llegar a ser este tiempo, Tania? ¿Tú hablas de la liquidación patrimonial? Hablo de liquidación. Sí, cuando hablamos entonces de liquidación, pues mira, ahí técnicamente vamos a depender de la rapidez del juzgado y de la rapidez en la que se posicione un liquidador. Hay que contarle a las personas que hoy en día, como existen tantos procedimientos de insolvencia y estos liquidadores que son auxiliares de la justicia son un número determinado, se encuentran un poquito colapsados de trabajo. Entonces, hay personas que si tienen la suerte de que se les posiciona el liquidador inmediatamente, su procedimiento podría durar máximo un año. Pero hay personas, por ejemplo, yo tengo una clienta que lleva esperando un año y medio que se le posicione el liquidador porque todos los que se han posicionado le han rechazado. Lo que sucede es que los liquidadores por ley solamente pueden administrar 5 liquidaciones a la vez, entonces hay que ponerse a la fila. Entonces eso también, si bien es cierto, nosotros hablábamos del gran beneficio de que se van a extinguir sus deudas y usted, en otras palabras, no las va a pagar, también hay que entender que hay que ser pacientes con ese procedimiento. No así con el de negociación de deudas, que está bien definido los tiempos. 60 días hábiles, prorrogables por 30 días más, o sea, máximo 90 días hábiles. Tania, y aquí me surge una pregunta. Ya nos asignaron liquidador, ya salió nuestra liquidación, yo me encontraba en data crédito reportada. ¿Qué pasa con ese reporte? Bueno, vamos a recurrir a la regla general y sin considerar que en estos momentos se está tramitando la promulgación y la aprobación de una nueva ley de data crédito que nos va a entregar otros beneficios. Vamos a establecerla como está hoy. La regla general de data crédito establece que usted va a estar el doble del tiempo de mora desde que pagó dicha obligación. Por ejemplo, si yo estuve 2 meses en mora y yo pagué esa obligación a los 2 meses, entonces yo voy a estar reportado máximo 4 meses. Sin embargo, la ley estableció un máximo también de reporte, porque hay personas que a lo mejor no se demoraron mucho tiempo en pagar. Por ejemplo, yo me demoré 2 años en pagar y el doble de ese tiempo sería 4 años, entonces, para salir del reporte. La ley, por regla general, la ley de Habeas Data que se llama, estableció que el tiempo máximo es de 4 años, ¿ok? Entonces, si la persona se demoró 3 años en pagar esa obligación, no va a estar 6 años reportado, sino que va a estar máximo 4 años. Esa ley, ese ejemplo, se altera con el procedimiento de liquidación, que establece que la persona va a estar el doble del tiempo que estuvo en mora más un año, pero siempre van a ser máximo 5 años. O sea, desde que yo me acogí a ese procedimiento, por ejemplo, se demoró un año en salir mi liquidación, voy a estar entonces 2 años reportada. Pero si por ese motivo se extendió mucho el procedimiento y se demoró 2 años y medio, entonces se me va a aplicar el máximo 5 años. Al 5º año y un día, usted tiene el derecho de que se le borren todos los reportes negativos de las centrales de riesgo. Y lo que técnicamente significa que usted puede volver a reemprender y volver a endeudarse. Ahora, ese endeudamiento obviamente tiene una lección, ¿no? En el fondo no me voy a endeudar más de lo que realmente puedo pagar. Y esa es la idea. No podemos tampoco acogernos a ese procedimiento. Solamente podemos solicitar ese procedimiento 5 años desde que finalizó el anterior. Y si estamos en el segundo ejemplo, Tania, donde la persona sí va a conciliar, claramente ella no quiere perder sus propiedades, sus bienes, ¿cuánto sería este tiempo y cuándo ella empieza a pagar esa conciliación? Bueno, ella técnicamente debería empezar a pagarla desde que logre el acuerdo de pago al mes siguiente, pero en realidad las fechas es algo que uno puede negociar con los acreedores. Hay personas que piden, por ejemplo, meses de espera o meses de alivio, que les dicen, mire, por ejemplo, termino mi acuerdo de pago hoy día, 17 de julio, yo le voy a empezar a pagar a usted, no en agosto, sino que en septiembre. Deme un mes de espera para yo poder ordenarme. Y los acreedores sí dan estos alivios a fin de lograr, en el fondo, el acuerdo de pago. Ahora, respecto de las centrales de riesgo, en el caso de la negociación, la anotación que se hace es diferente. Queda marcado
en el sistema como ley 1564 de 2012, que es donde está regulada en realidad esta ley, que es en el Código General del Proceso. Y ellos van a tener esta anotación hasta que cumplan el acuerdo de pago. Esta anotación no es ni positiva ni negativa, pero le dice en el fondo a la comunidad financiera que esa persona tuvo un desequilibrio patrimonial y que actualmente está cumpliendo un acuerdo de pago. Tania, tenemos varias preguntas. No sé si tú consideras que es el momento de empezar a despejar las preguntas que están Claro que formulándonos sí. por el chat. ¿Sí? Claro que sí, sí. Te voy a hacer la primera pregunta. Ya habías hablado del tema, seguramente el usuario no la alcanzó a disipar. Dice, ¿es obligatorio para el acreedor aceptar la ley? Los efectos de la ley es obligatorio aceptarlas. O sea, el acreedor no puede decir, no, no me suspendan mi procedimiento, no, no quiero negociar solo el capital, no, sígame pagando. O sea, la persona en ese momento está protegida financieramente y el acreedor está obligado a respetar esos efectos de la ley. Más el acreedor no está obligado a aceptar el acuerdo de pago. Por eso es importante que las personas cuando vayan a hacer su negociación vayan bien asesorados para que el acuerdo de pago que vaya a ser proyectado, de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos, pueda ser un acuerdo de pago exitoso. Listo. La segunda pregunta dice, si al deudor se le olvida un acreedor, ¿eso puede ser parte del acuerdo hasta el momento? Lo importante es que citemos a todos los acreedores. Si al deudor se olvidó y dentro del procedimiento se acordó que existía, o alguien te tomó, porque a mí una vez me pasó, llegó un acreedor con un data crédito y decía, ¿por qué no citaron a este acreedor? Podemos subsanar, siempre y cuando todavía no hayamos logrado el acuerdo de pago, porque ese acreedor que no fue incluido podría pedir la nulidad de ese procedimiento. Y todos los esfuerzos que hicimos quedarían en nada, porque la ley o sea, la nulidad lo que hace es retrotraer en el tiempo a esa persona hasta el estado en el que se encontraba antes de acogerse al procedimiento. Entonces, para no hacer esfuerzos y que esos esfuerzos en el fondo no se pierdan, usted debe, por favor, citar a todos sus acreedores y sin excepción. La tercera pregunta, Tania. ¿Se puede quedar un acreedor solo? ¿No se vulneran los derechos del acreedor que no hizo parte del acuerdo? Y respecto de quedarse un acreedor solo, asumo que la persona está pensando en que está este acreedor que no participó en el procedimiento y que se le negoció su deuda y que no tuvo en el fondo la oportunidad de participar. Pues el tema es que con la notificación al acreedor, el acreedor ya tiene conocimiento del procedimiento y el acreedor tiene derecho a participar o no participar. Tiene el derecho, normalmente participan, pero si el acreedor no quiere participar, eso no significa que se le estén vulnerando sus derechos. Por ejemplo, vulnerarle su derecho sería que la mesa acordara condonarle su acreencia y que entonces no se le pague nada. Eso sí sería una vulneración. Pero, por ejemplo, si este acreedor era de quinta clase y tenía este acreedor, por ejemplo, pongámosle Scotiabank, y no quiso participar. Pero estaba BBVA, que también era de quinta clase y tenía un crédito rotativo, y había una persona natural que tenía una letra. Y a todos ellos, a Scotiabank que no participó, a la persona natural que tenía una letra y al BBVA, se les ofreció pagar en las mismas condiciones, es decir, no les reconozco, por ejemplo, intereses y les pago en 30 cuotas, no se está vulnerando. Se vulneraría, por ejemplo, si, claro, lo excluimos y más encima no le reconocemos ningún pago. Pero en realidad el acreedor que no participa, obviamente se puede ver perjudicado, porque dice la ley que los efectos del acuerdo de pago son obligatorios para todos, incluso el que no quiso participar. Si está notificado y no quiere participar, básicamente, señor, es su problema y usted tendrá que estar a la disposición de lo que diga la mayoría. Cuarta pregunta, Tania. Si estoy casado y las deudas fueron adquiridas en el matrimonio, sociedad ganancial, ¿ambos esposos deben participar en el proceso de negociación? No, no. Si alguno de ellos se rehúsa a pactar, Tania, si alguno de ellos se rehúsa a pactar, ¿qué mecanismos existen para incentivar su participación?
Bueno, este es el incentivo. La ley mira a esa persona que está casada en forma independiente, absolutamente independiente. Es decir, por ejemplo, si usted tenía un crédito hipotecario compartido con su mujer y su mujer se niega a participar del procedimiento y se niega a negociar, pues como son procedimientos, si bien es cierto, son plurales, respecto del deudor debe ser unipersonal, una persona la que negocia, no dos. Entonces puede ir, por ejemplo, ese marido o esa mujer a negociar en nombre de ambos y la deuda se negocia. Entonces, no es relevante si usted está casado o no. Usted debe declarar naturalmente que está casado porque obviamente ciertos bienes se comparten, ¿no? Pero no está obligado en el fondo a que usted tenga que llevar a su mujer en el procedimiento. Basta con que solamente uno se acoja. Tenemos una otra pregunta. Dice, ¿las deudas de crédito de consumo y el crédito de Credit Express los cobija la ley de insolvencia? Claro que sí, insisto, sin excepción, cualquier tipo de crédito puede ser incluido. Tania, pues por el momento no tenemos más preguntas. Entendemos que pues surgirán a medida que pues, los procesos vayan avanzando, porque esta ley, como veníamos diciendo, pues es única, pero cada caso también es muy puntual. Vamos a dejarles debajo de este Facebook Live, vamos a dejarles pues todos nuestros números de contacto para que ustedes puedan llamarnos y pedir una asesoría. En este momento, la idea es que pues podamos acogernos, podamos tener esa tranquilidad, podamos volver a dormir, como dijo la doctora Tania, porque pues esto es un derecho, ¿no? La tranquilidad es un derecho, tenemos derecho a vivir tranquilos, a estar bien, y el hecho de tener deudas no nos puede ocasionar inconvenientes. Así es, sí, así es. Entonces la invitación en realidad es que tengan apertura de mente y de asesorarse, de no esperar estar ahogados y de que cuando ya les van a sacar y expulsar de su casa se acuerden de que existe la ley. Ustedes pueden prepararse y armarse antes de que eso les suceda. Doctora Tania, pues te agradecemos mucho el espacio, el tiempo que nos regalaste. Nos despedimos y a todos les damos las gracias, a los que compartieron con nosotros, los que van a continuar viendo este video, que nos llamen, que nos busquen, que somos una alternativa, somos una solución y estamos para ayudarles. Muchas gracias por la invitación, María Elena. Ha sido un gusto compartir con ustedes y aquí estamos siempre a la orden cuando dispongan de un consejo, de una asesoría o de en realidad de alguien que les dé una asesoría honesta y real y adecuada a su realidad económica. Aquí estamos entonces siempre para apoyar. Gracias, Tania. Nos despedimos. Buena tarde.